Bienvenidos todos bienvenidos. Hace 8 días estuvimos trabajando Jesús, el Cristo es la roca. Vamos a continuar ampliando un poco más este mensaje, no sin antes, sin un resumen pequeño para coger ese hilo conductor de lo que el Señor nos está llevando para hoy como mensaje de salvación. Eh, lo importante aquí que vayamos ya entendiendo es que ya la Escritura me enseña y me ha mostrado que no existe ninguna otra roca en la que nosotros podamos soportarnos, en una roca donde nosotros tengamos firmeza, sino en Cristo Jesús. Él es la roca, la escritura decía en 1 Corintios 10:4, que Jesucristo es la roca que seguía al pueblo de Israel, por ende es la misma roca que nos sigue guiando a nosotros hacia el camino de la salvación. Así que queda claro esa doctrina de hombres que nos habían enseñado que dice en Mateo 16, discúlpeme, que han dicho que Pedro, el Señor Jesús le dijo a Pedro que construyera la iglesia, que por eso la iglesia que se conoce de tradición eh, es la iglesia que fundó el apóstol Pedro y que de ahí, después de Pedro, han venido sucesores que les llaman papas y eso ya la escritura nos lo desglosó, ya la escritura nos mostró claramente que el Señor estaba hablando es de Él es la roca y sobre Él hay que construir, sobre Él es que nosotros estamos en un lugar seguro, porque van a venir problemas a nuestras vidas, van a venir tormentas, van a venir desiertos, van a venir una cantidad de pruebas y si estamos edificados sobre el Señor Jesús, que es la roca, no vamos a caer, porque vamos a estar firmes con Él. Que cuando el Señor le dijo a Pedro que todo lo que ates y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, lo que el Señor se estaba refiriendo era porque le dijo, y a ti te doy las llaves de los cielos, enseñándonos por medio del apóstol Pedro que la llave, una de las llaves poderosas para entrar y abrir el reino de los cielos espiritualmente hablando, es perdonar. Eso se vio reflejado desde el capítulo 16, 17 y 18. 3 capítulos el Señor enseñándonos a perdonar. Que si yo ato a alguna persona aquí en la tierra, significa que no la perdono. Cuando esté arriba en el cielo, en la presencia del Señor, Él tampoco me va a perdonar. Entonces, si yo suelto, o sea, perdono, también voy a ser soltado en el cielo, o sea, voy a ser perdonado. Porque el Señor Jesús dijo, si yo perdoné los pecados, tú tienes que perdonar también. Por eso nos dio ese mensaje de esa parábola o de esa historia de estos deudores que un señor le debía tanto dinero, el Señor le perdonó, le soltó la deuda. Es narrándonos que si yo no perdono, si a mí me perdonan, yo tengo que perdonar. De hecho, por ende, ya en este instante, el Señor ya cumplió todo en el madero. Él perdonó el pecado de toda la humanidad. Pero ojo, de aquellos que lo obedecen, creen en ese sacrificio, escuchan sus mandamientos, los hacen, los practican, los viven, obedecen al Señor. Ahí se aplica ese sacrificio que Él hizo en ese madero para esa persona. Pero la persona no, que ata, o sea, no perdona, pues sencillamente ese sacrificio no le va a servir. Pasa de largo porque sencillamente está anulando lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en ese mismo punto, quiero que entendamos que así como una persona va a construir su casa sobre la roca y va a ser en algo, ya tenemos un suelo fértil, tenemos un suelo apropiado, un terreno
donde hay roca fuerte para sostener esa casa que vamos a construir. Y para construir esa casa se requieren de muchas cosas: cemento, varillas, clavos, madera, agua, arena, tantas cosas que debemos aportar para construir una casa sólida en la roca que es Cristo. Pues hay una cantidad de cosas que el Señor nos pide como requisito para cumplir, estar parados sobre esa roca. Y nunca vamos a caer. Parte de, de esa construcción la vamos a empezar a mirar hoy, todos esos materiales que necesitamos para construir la casa sobre el Señor Jesús, sobre la roca que es Él. Que quede bien claro, que quede bien claro, como el Señor Jesús nos dejó indicado en las Escrituras, que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿cierto? Hechos 17, 24, 25, lo vimos hace 8 días, lo repasamos otra vez para tener ese hilo conductor y podamos entender un poco lo que el Señor nos trae para hoy. Hechos 17, 24, 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces ya el concepto de que una persona fue la que construyó la iglesia. Mire qué blasfemia tan grande estamos diciendo, porque la escritura me va a enseñar que el verdadero templo que construyó el mismo Señor, porque el Señor fue el que te hizo a ti y me hizo a mí del barro. Él construyó este templo, o sea, tu cuerpo, porque ese templo es donde mora el Espíritu Santo. Entonces ya se cae de su propio peso decir que el apóstol Pedro fue el que creó, desde ahí se fundó la iglesia del Señor. Que el Señor Jesucristo, la iglesia ya la fundó Pedro desde hace muchos años, más de 2000 años, y es una vil mentira y es una blasfemia, porque la escritura me está diciendo que el Señor Jesús no habita en templos hechos por manos humanas. Ya todo se cae por su propio peso. Dice 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y para afianzar más este concepto, en 1 Corintios 6:17 vimos la semana pasada que el Señor dice que el que se une al Señor, ¿sí?, se une en un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. En un solo espíritu con Él. Les decía, dice la escritura, oíd de la fornicación. Les decía a ustedes, la fornicación viene del griego porneia, que significa lujuria, homosexualidad, pornografía, lesbianismo, adulterio, todas esas bajas pasiones es lo que significa fornicación. Y el Señor dice que debemos huir de eso. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Dice 19, 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Sí ve? La iglesia del Señor no es de nadie, nadie la fundó. La iglesia del Señor
es el cuerpo que Él creó para ti, donde mora tu espíritu y se hace un solo espíritu con el espíritu del Señor. Cuando tú lo aceptas, cuando tú lo recibes, cuando tú lo oyes, cuando tú le sigues, cuando tú le obedeces, cuando le obedecemos, dice el otro. Entonces, si tú unes Hechos de los Apóstoles y unes Corintios aquí, y lo que estamos hablando, claramente el Señor me dice que Él no habita en templos hecho por manos de hombres, que Él habita en el templo que Él creó, porque ese templo es de Él, mi vida, mi cuerpo le pertenecen a Él. Por eso Él nos decía, nos dice en su escritura, en su palabra, que no le temamos al que nos puede matar el cuerpo, que le temamos al Señor Jesús, que es el único que me puede matar el cuerpo y fuera de eso me puede mandar el alma al infierno. Entonces, se cae de su propio peso de que una persona creada por el Señor Jesús haya fundado o creado una iglesia. Porque tenemos el concepto de que iglesia es un lugar donde se reúnen varias personas en busca de las cosas del Señor. Eso es una congregación. La iglesia se puede congregar donde quiera. La iglesia, de hecho, la iglesia dice, y la iglesia se congregaba en la casa del hermano Pedro, y la iglesia se congregaba donde Juan, y la iglesia se congregaban en sus casas. La iglesia se puede congregar en un estadio, en un taller de mecánica, en el parque, en cualquier lugar, porque la iglesia no es un lugar, es una persona. La iglesia, como dice aquí el Señor, ¿sí? Es tu cuerpo donde es el verdadero templo donde mora el Señor Jesús. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ya nosotros no podemos estar pensando y tener esos pensamientos que nos han enseñado por años de quitarnos esa imagen de San Pedro con las llaves aquí abriéndole a la gente en el cielo, porque crean o no, suena chiste, pero se va formando una doctrina. Dicen por ahí que díganle una mentira a un pueblo todos los días por un año y esa mentira se convierte en una realidad, en una verdad. Y eso es lo que ha pasado con estas doctrinas de hombres. La gente en su mente, si sea chiste, repitiendo lo mismo en su mente, cree que San Pedro abre las puertas en el cielo, sabiendo que la puerta para abrir el cielo, una de ellas, una llave de esas, es perdonar. Entonces, porque no entendemos la escritura, no entendemos el mensaje que el Señor nos está enviando, ¿verdad? Entonces, vámonos a ir buscando aquí algo que el Señor nos envía, les decía a ustedes al comienzo de este mensaje, de todo ese material que necesitamos para construirnos sobre esa roca. Lo que demanda el dueño de ese lote de roca, de piedra, para sostenernos allí y construir esa casa, para que así se cumpla lo que el Señor dijo, que un hombre que él compara a los hombres que escuchan sus palabras y las hacen, nos compara con un hombre que construye la casa sobre la roca. Y también nos hace un símil de comparación con un hombre que escucha la palabra del Señor, pero no hace caso, no obedece, no cumple los mandamientos, y lo compara con un hombre insensato, sin seso, sin pensamiento, que construye su casa sobre la arena, sobre nada. Y para ambas casas van a venir pruebas, tormentas. Esta que está en la roca firme en Cristo no va a caer. La que va a caer es ese insensato que no obedece al Señor porque se fundamentó su casa sobre la arena y va a caer. Y dice que su desgracia va a ser, su ruina va a ser muy grande. Entonces, para construir aquí
Y para que el Señor no pueda hacer ese símil y comparación en tu vida y en la mía con Él, necesitamos empezar, como dice la Escritura, porque la palabra nos dice que el Señor viene, el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. No está hablando de un lugar, ¿sí? No está hablando de un lugar, está hablando de ti y de mí. Él viene por ti y por mí, por la iglesia, por cada persona que ha hecho de su cuerpo un templo para el Señor Jesús. Entonces, dice la escritura en Efesios 5:27, vamos a Efesios 5:27, por favor. Mire lo hermoso que el Señor hace una comparación aquí entre un matrimonio, porque la relación que tenemos de ese templo donde mora el Señor Jesús, que es nuestro cuerpo, es una relación similar a un matrimonio. El Señor nos considera como la novia ataviada, Él nos considera, ¿sí?, a la iglesia, a nosotros como su novia, y Él es nuestro esposo espiritualmente hablando. Por eso Él también aprovecha aquí dando un consejo por medio del apóstol Pablo a los Efesios, hablando sobre la relación de un marido de un marido y una mujer, en el caso de un matrimonio, para hacer énfasis en la relación que tenemos de matrimonio con Él. Y es lo siguiente, Efesios 5:25 dice, 21, desde el 21, Efesios 5:21. De paso aquí, estas citas quedan muy hermosas para los matrimonios. Volvemos a recordar que qué es lo que necesitamos como matrimonios, pero sin salirnos también de la parte espiritual que el Señor nos quiere llevar a Él como nuestro esposo y a nosotros como su novia. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someternos unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La cabeza suya y mía es Cristo, la cual es su cuerpo. ¿Se ve? El templo donde mora el Señor. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, estamos nosotros sujetos a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con ese mismo amor que el Señor entregó su vida, y la escritura, los libros de historia, todo cuentan que eso fue verdad, que el Señor se hizo carne, que fue clavado en un madero por amor a usted y a mí, ¿sí? O sea, a esta iglesia. Por eso digo que cuando Él vino a darnos salvación a todos. ¿Pero a cuáles todos? A aquellos que entregan su vida también por Cristo. Entonces, dice, así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo te amó a ti y se entregó a sí mismo por ella, nosotros debemos amar a nuestras mujeres. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ojo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y
sin mancha, ¿cierto? Aquí las manchas representan el pecado y la corrupción, mientras que las arrugas simbolizan las imperfecciones morales. ¿Estamos entendiendo? Las arrugas son esas imperfecciones morales y espirituales que pueden dañar, opacar el carácter de la iglesia ante los ojos de Cristo, o sea, tu imagen frente a los ojos de Cristo. Cada vez que hablemos de la iglesia, piensa en ti, piensa en cada uno, en cada uno. Yo pienso en mí, cuando hablo de la iglesia, pienso en mí, porque no me cansaré de repetir en el día de hoy que la iglesia no es el lugar donde ustedes se congregan. Ahí se congrega la iglesia de Cristo. Es diferente. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Tú, todos los que están hoy aquí reunidos, todos los que se reúnen en torno al Señor Jesús, conforman cada uno una iglesia, la iglesia del Señor. Esa iglesia que el Señor va a venir a llevarse. Y ahí nos quitamos ese problema grandísimo que hay con denominaciones. Entonces, nos quitamos de la cabeza esta mala información, que la iglesia, los bautistas, que la iglesia Casa de Oración Torrefuerte, que la iglesia no sé qué, que la... No estamos en sintonía con la escritura. Entonces, por eso muchas peleas hoy día, porque es que la iglesia tal es la que tiene la verdad, la iglesia tal es la que tiene la verdad. No. La iglesia verdadera eres tú obedeciendo al Señor 100%, buscando la santidad. Una iglesia que no tenga arrugas, o sea, sin imperfecciones morales y espirituales. Una iglesia que no tenga manchas, o sea, que no tenga pecado ni corrupción en ti. Esa es la iglesia que el Señor se va a venir a llevar. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la iglesia aquí es comparada con una novia, ¿sí ve? Con una novia, o sea, tú y yo somos la novia del Señor Jesús, que refleja una relación íntima entre Él y tú, y yo en este caso, mi iglesia, mi cuerpo. ¿Sí estamos entendiendo, mis amados? Es una metáfora, ¿cierto? En la que me está diciendo que tu vida tiene que ser santa y pura. Porque yo quiero que lleguemos a ese punto. El que peca tenemos que buscar la santificación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pensando en dónde es que estás construido tú. Porque el que está construido en la arena no le preocupan esas cosas. No le preocupa el pecado. Porque no oye al Señor. O si lo oye, no le obedece. Por eso el Señor dijo, aquel hombre que escucha mis palabras y las hace, y aquel hombre que escucha mi palabra y no las hace, las dos partes escuchan la palabra, pero el que escucha es el que está en la roca, el que está en Cristo. Y el que no, no las hace. El que está en la roca las hace. Entonces, tocamos una palabra aquí muy importante, y la palabra es santidad. Santidad. Todavía pensamos que ser santo es mojigato, que no rompa un plato, con carita con una aureola así en mi cabeza, porque eso es lo que nos enseñaron y nos formatearon en el disco duro desde pequeños. Y nosotros relacionamos un santo de esa calaña, así sea pecador, pero nos enseñaron que un santo es una persona que no rompe un plato.
Y resulta que la escritura me enseña que tú y yo somos pecadores. Por eso tenemos que buscar la santidad y vivir en santidad. Mientras Cristo venga y nuestro cuerpo sea transformado, mientras eso suceda, estamos en pecado y tenemos que estarnos santificando todos los días, limpiándonos, porque ese es el requisito, uno de los materiales que necesito para construir mi casa sobre la roca. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mire que tenemos que empezar a quitarnos de nuestra mente ese formato que nos metieron en el disco, quitar ese disco, formatearlo y empezar a resetearlo y empezar a meter la información real que es la palabra del Señor Jesús. No pensamientos de hombres, sino pensamientos del Señor Jesús, porque los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Entonces, todavía pensamos, porque estamos invadidos de una mala información. El año tiene 365 días. ¿Cómo es posible que la iglesia tradicional a veces tiene para un día, tiene tantos santos que ha nombrado sin ninguna autoridad espiritual, sin ningún mandato del Creador? Nadie, ninguno de ustedes puede, es que ni siquiera podemos juzgar a nadie. Eh, Poder decir, yo tener la potestad como predicador de decir, esta persona es santa, es muy santa por esto, por esto, por esto, por esto y por lo demás, y enseñar que esa persona cuando muera hay que pedirle para que los milagros se concedan. Y no es así. A veces creemos que, que pedirle a un santo o a la Virgen o cualquier otro santo que nosotros elevamos más que el Señor. Santo, pongo en duda esa palabra santo, porque el único que puede dar ese o ver esa santidad es el Señor en tu corazón, no por un mandamiento de hombre. Entonces, muchas personas hoy día, por desconocer todo esto, siguen confiando en esas deidades creadas por hombres. Le piden a San Rafael, a San Miguel, a Santo Efimio, al que sea le piden, y el Señor se entristece y dice que por no hacerle caso a la verdad, o sea, hacerle caso a Él, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, nadie va a llegar al Padre, o sea, a Él, sino por medio de Él, nada más. Y la gente sigue insistiendo en buscar otros caminos y buscan los pseudosantos. Por eso es que nosotros seguimos en el pecado porque pensamos que no alcanzamos a la altura de esas personas para ser santos. Porque pensamos que son tan santos que hasta nos conceden milagros. Y la escritura dice que por faltar a la verdad, Él nos coloca un espíritu de engaño para que creamos en la mentira y nos perdamos. Porque el único que tiene potestad de sanar o matar es el Señor Jesús, de dar vida o dar la sanidad o la enfermedad. Es el Señor Jesús. Nadie más, ni el diablo, ni nada, ni creado, ni no creado por el Señor. Nada, nada. Todo es creado por el Señor. Nada de lo que haya creado el Señor tiene la potestad de ayudarme. Y por esa razón, hoy día todavía siguen personas siguiendo esas doctrinas porque venimos contaminados por muchos años de eso. Vean, les decía a ustedes,
El año tiene 365 días y cada día del año se celebra un santo de la congregación mal llamada iglesia tradicional. Evito repetir ese nombre para no herir susceptibilidades, pero el Señor sabe de qué estamos hablando. Y es tanto los santos que han nombrado, tantos, que hasta en un día se celebran 5, 6, 8, 4 santos. Vea, voy a hacer la tarea, esta mañana hice el ejercicio. Hoy estamos a 8 de noviembre. ¿Qué día, qué santo se celebra hoy? ¿Cierto? Bien. Imagínense que dice, hoy sábado 8 de noviembre se celebran las festividades de los cuatro santos coronados, San Diosdado, San Claro, San Huilejado y San Godofredo, entre los de otros santos y beatos. Hoy 8, una gallada de santos. Error, porque no sabemos qué es santidad. Santidad es apartarme para el Señor. O sea, buscar la presencia de Dios, que este templo viva, esta iglesia que el Señor está demandando, esta iglesia que está construyéndose, esta casa que se construye sobre él, sobre la roca, tiene que estar sin mancha y ni arruga. O sea, sacar el pecado de mi vida, sacar las imperfecciones morales y espirituales que hay en mí. Eso es lo que quiere decir el Señor. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ojo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad por ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, los que construyen su casa sobre la arena. Toda aquella persona que sigue consultando esos santos. No, es que ya no puedo más. Yo he ido a la iglesia, han orado por mí, pero mi mamá ya hizo metástasis y la vecina me dijo que es que ella le oró a la Virgen de Tocomoro, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Acueducto, porque la Virgen tiene la María que está en la Biblia, la original María, esa mujer devota, esa mujer que era una esclava, en el sentido que era una pues, ministro que servía al Señor Jesús, que obedecía al Señor. Esa verdadera María solo tiene un nombre, María, la esposa de José. La iglesia tradicional le tiene más de 2.800 nombres, pero es la misma. Y la gente no cae en cuenta en eso. Por eso el Señor dice que les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No, es que la Virgencita de Tocomoro me, me sanó a mi mamá estaba peor, mi mamá le han dado 2 días de vida y se sanó porque hice el rosario a la Virgen no sé qué. Y entonces esta señora, por no le está creyendo a la verdad, y la verdad es Cristo, se va hacia esa virgen, a esa santa, y le ora y le pide, y el Señor le concede el milagro, porque Él es el que envía ese poder, pero ese poder es engañoso. ¿Por qué engañoso?
porque ese milagro no va a ser para vida eterna, es para condenación, por no creer al Señor, por no creerle a la verdad. Si estamos entendiendo, por eso la santidad es algo muy personal. La santidad es otra cosa. La santidad es apartarme del mundo donde yo estoy. En el mundo estoy ciertamente, pero yo no pertenezco a él. Entonces, yo debo vivir al margen de ese mundo, porque mi verdadero mundo no es de aquí, es de arriba. Entonces, sencillamente, tengo que apartarme de ahí para buscar esa santidad. Porque la escritura me dice claramente en el libro de Hebreos 12, dice la escritura así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, ojo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces nosotros pensamos, porque tenemos en nuestra cabecita lo que nos han enseñado desde pequeños, que santo es otra cosa. Y que santo es una persona muy elevada en lo espiritual. Y que son personas que levitan, que son personas que han sido tan puras, tan buenas, que después de muerto le van al cementerio, le piden, le ponen velas y hacen milagros. Entonces cuando yo pienso en eso, yo pienso que yo estoy lejos de eso. Y me canso y bajo mis manos y me derroto y dejo que el pecado siga haciendo lo suyo en mi vida. Pero acabamos de ver, la escritura me muestra que no hay cosa tal como esa, que no esa es, la santidad no es esa. Seguimos todavía creyéndole al hermano Gregorio, seguimos todavía creyéndole al horóscopo, seguimos todavía apostándole a la lotería a ver si mi vida cambia. Seguimos yendo a que me lean las cartas, el cigarrillo, a que me den profecía en la iglesia, porque todavía no conocemos esas llaves de las cuales el Señor estaba refiriendo, que al estar en Cristo Jesús podemos abrir el reino de los cielos. Y una de esas llaves, ya lo vimos, que digo, hay que perdonar. Y otra de esas llaves claves es: sin fe es imposible agradar al Señor Jesús. Y ahora el Señor me dice, otra llave para entrar al reino de los cielos es: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad no. Si tú el día que mueres, moriste en pecado, no, seguro no vas a ver al Señor. Porque sin santidad no podemos ver al Señor, lo dice claramente. Yo tengo que apartarme del pecado. O sea, ese término de santo se me cae cuando la escritura en el libro de Romanos me dice que bueno no hay ni uno. No hay ni uno bueno en la tierra. Ni uno. Ni uno. Cero. No hay ni uno bueno en la tierra. El Señor ya me centra y me está diciendo que para entrarlo y verlo a Él,
me centra, me dice que yo soy malo, que somos pecaminosos, que el que diga que no peca hace mentiroso al Señor. Entonces, me está diciendo que sí o solo sí, yo tengo que apartarme para el Señor de todas esas cosas que moran en mí, esa lucha diaria. Y el Señor lo va a ver, porque el Señor sabe que solo no podemos, que tenemos que permitir que Él more en nosotros para poder lograrlo. Porque la única manera de llegar a la altura del Señor es cuando Él venga y nos cambie este cuerpo pecaminoso. Pero mientras Él viene, nosotros debemos vivir en santidad para poderlo ver a Él. Y uno de esos premios es que este cuerpo corruptible se convierta en un cuerpo incorruptible para estar en la presencia del Señor. Entonces, ya tenemos que empezar a confiar más en el Señor, a verdaderamente caminar en Él. Ya dejemos tanta cosa, tanta contaminación que no nos está permitiendo caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. Dice que debemos seguir la paz con todos, no solo con su suegra, no solo con su primo, no solo con sus seres queridos, con todos, estar en paz con todos. Y la santidad, sin la cual no vamos a ver al Señor Jesús. Dice, mirad, 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese regalo que Él nos da, un regalo que usted y yo no nos merecemos por el pecado que mora en nosotros. Pero gracias a su misericordia, su benevolencia, su amor, su bondad, su esencia de santo, porque Él es santo, 3 veces santo, no hay pecado en Él. Él le place que nos salvemos. Por eso hace de ti una iglesia, un templo privado para ti, individual, porque la salvación es individual, no en grupitos de a dos, es individual. Y eso es la gracia del Señor, que Él, sabiendo que nosotros somos pecadores, vino y cargó sobre Él todos los pecados para que tu carga sea más liviana, para que puedas caminar con más tranquilidad, a pesar de que hay pecado en ti. Él ya se llevó eso. ¿Y cómo hago yo entrega de eso? ¿Cómo sé que se lo llevó? Cuando yo estoy caminando en santidad, apartado para Él, sin mancha y sin arruga. Mi iglesia está sin mancha y sin arruga. Entonces, dice que estemos mirando bien, porque si no perdemos esa gracia. ¿Cómo? Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. El Señor dice claramente que así brote una raíz, usted permita que esa raíz brote, va a construir un arbusto, un árbol grande, ¿cierto? Por esa raíz de amargura y va a estorbar su santidad, va a estorbar su caminar en Cristo Jesús. Entonces, mire lo importante que es que el Señor nos está guiando con todos esos materiales que nosotros necesitamos eh, para construirnos sobre esta roca que es Cristo Jesús. Él nos manda
a llevar su palabra, pero ¿quién va a poder llevar la palabra si nosotros no nos edificamos en la roca? Y edificarse en la roca también significa leer su palabra, vivirla, hacerla. Entonces, en Marcos 16, 15, 16, dice la escritura aquí, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una persona que está sobre la roca, que es Cristo Jesús, predica este plan de salvación a otros, porque entiende que es un mandamiento del Señor Jesús. Todavía nosotros seguimos creyendo que nosotros tenemos libre albedrío. Y la escritura me enseña que no. Por eso hay tanta rebeldía, porque creemos que yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso habla una persona en el mundo. Eso habla en las leyes, en las cosas civiles. Pero en lo espiritual, que es donde se mueve nuestro Señor Jesús, porque Él es espíritu, las cosas no son así. Nosotros nos debemos en obediencia al Creador. Él es nuestro hacedor. Cuando tú tienes claro de dónde te formó, de dónde te sacó el Señor, tú eres agradecido y eres obediente. Antes eras barro, inerte, polvo, pero el Señor lo formó en ti, en un ser humano como tú y como yo. Él es nuestro hacedor. Él es nuestro Señor. Y Él nos da órdenes. Y cuando nosotros empezamos a oír eso y aplicarlo y entenderlo, no como que tenemos un Dios ególatra, un Dios que se complace en que lo alaben. En ese sentido, no. Él quiere lo mejor para su creación. Por eso cada vez que aquello que nos parece que no es, porque a nuestro propio criterio yo tengo el derecho de elegir o escoger, es cuando empezamos a tener problemas. Es cuando empezamos a desviarnos. Es cuando empezamos con raíces de amargura. Es cuando empezamos con iras, con contiendas, con todo eso que nos contamina y que nos apartan de la santidad. Y por ende, no veremos al Señor porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice aquí que el Señor dice, estamos leyendo todos estos mensajes y la palabra dice claramente que debemos ir a predicar este mensaje a toda criatura. 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿cómo lo bautizo yo? ¿Cómo lo limpio? Dice que las personas se limpian por medio de su palabra. Mas el que no creyere será condenado. ¿Sí estamos en sintonía, mis amados? La santidad es un aspecto fundamental en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es santo. Por esa razón, Él nos ordena que seamos santos porque Él es santo. Se pueden leer allá en el libro de Levíticos 11:44, habla de eso. Buscar la santidad porque Él es santo, Él es santo. Es es imitar un estilo de vida que refleje la santidad de Dios en tu vida y en la mía. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, es ahí por eso que el escritor del libro de Hebreos, que no aparece un nombre específico de quien haya escrito Hebreos,
Unos dicen que fue el apóstol Pablo por la manera con que está dirigido ese libro, pero hasta el momento no hay una persona que se le atribuya la inspiración del Espíritu Santo para escribir ese libro. Lo cierto es que está ahí porque el Señor lo inspiró y Él quiso que no se supiera quién lo escribió, pero está ahí para decirnos que sin santidad nadie verá al Señor. En Mateo 5:8, vamos a Mateo 5:8, por favor. Es para que vayamos entendiendo, mis amados, que el Señor dice que aquel que oye sus palabras y las hace, nos compara con un hombre que construye su templo, su casa, sobre la roca, su matrimonio, sus proyectos, su estilo de vida, sobre Cristo. Y una persona que hace la voluntad del Padre tiene que tener todas estas características. Y si en este momento estás como retirado de alguna de las cosas que estamos diciendo, no es tarde, mi hermano. Por eso estás escuchando hoy, estamos escuchando este mensaje, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros y quiere que busquemos ese camino, porque Él quiere que tú y yo nos salvemos. En el libro de Mateo 5:8, en el Sermón del Monte, mire lo que dice el Señor Jesucristo. ¿Quién me lo lee, por favor? Amén, pastor. Gracias, Vivianita. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Amén. Hebreos 12:14 y Mateo 5:8 van así. Toda la escritura va concatenada, va amarrada. En este sermón del monte, el Señor Jesús dice que es también llamado como el sermón de las bienaventuranzas. En este sermón bienaventurado, los limpios de corazón, está diciendo el Señor que serán doblemente bendecidos o grandemente bendecidos. Viene bienaventurado, está escrito en el original con la palabra en griego Macarios, que significa doblemente bendecido o grandemente bendecido. ¿Quién? Los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces miremos de dónde viene la santidad. La escritura me dice que de un corazón limpio. ¿Por qué? La misma escritura me dice, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, el corazón es engañoso. Entonces, ¿qué tenemos que empezar nosotros entonces con eso que el Señor me está diciendo para que yo sea grandemente bendecido y pueda ver a Dios cuando Hechos Hebreo me está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor? La santidad tiene que ver con limpiar tu corazón, limpiarlo, lavarlo. Cuando algo está sucio, ¿tú qué haces? Lo lavas, lo limpias y funciona y se ve mucho mejor. Lo mismo pasa en el corazón, dice la escritura cuando le decían al Señor, Señor, y es eso cuando las congregaciones, bueno, no estoy atacando a nadie, a pelear por comidas, a pelear por días de fiesta, a pelear por una cantidad de cosas que me apartan de la santidad. Yo no soy más santo que otro porque no me como X alimento. Yo no soy más puro por eso. Yo no soy más santo porque guardo el sábado. Yo no soy más santo porque celebro tales fiestas. No, porque el Señor dice que del corazón es que salen los malos pensamientos. Del corazón es que salen los homicidios, las borracheras,
la lujuria, el chisme, la envidia. Todas esas cosas salen del corazón y contaminan al ser, al humano. O sea, lo vuelven impuro. Lo que me vuelve impuro a mí no es lo que me estoy comiendo. Lo que me vuelve impuro a mí es lo que sale de mi corazón. Porque el Señor lo dijo claramente en la Escritura, que todo lo que yo me como sale a la letrina. Eso lo dijo el creador del universo, que lo creó a usted con ese desfogue, para que salga lo que no sirve de comida. Pero lo que contamina es lo que sale de tu corazón y pasa por tu boca. Lo que sale por tu boca, lo que sale de tu corazón, es lo que contamina. Por eso el Señor dijo que bienaventurado, o sea, doblemente bendecido es aquel, ¿sí?, que limpia su corazón, porque ellos van a poder ver al Señor Jesucristo. Si tú quieres ver al Señor Jesús, yo anhelo ver a mi Señor Jesús. De hecho, siempre que oro, termino mi oración, es: sí, Señor Jesús, anhelamos tu gloriosa venida. Ven pronto, mi Señor Jesús. ¿Y yo qué saco con orar así si mi corazón está negro, sucio, podrido? Dice la Escritura que no voy a poder ver al Señor. En ese orden de ideas, la santidad empieza en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sigue amargada? ¿Sigue peleando por el me sopló y arrancó el problema? Todavía nos falta dominio propio. Todavía esta mañana me preguntaba una hermana en la congregación: pastor, ¿y qué pasa con estas personas que todo el momento son cristianas, leen la Biblia, pero palabras malas vienen, palabras malas van? No, vamos al libro de Efesios 4:29. ¿Qué dice? ¿Quién me lee Efesios 4:29? Por favor, que me colabore. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda con Efesios 4:29? Yo, pastor. Eh, ja- Javi. eh, Fabi. Dale, Fabi. Que veo la foto. Bueno, Ya. los dos, los dos. Bueno, dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. 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 Gracias, mi hermanita. La palabra es tan bella. Cristianos que lo pasan con palabras soeces en su boca, no entiendo. Entonces no tiene un corazón limpio. Entonces, sencillo. La escritura es clara, dice, porque ellos, ¿quiénes son los que tienen un corazón limpio? Pues los que van a ver al Señor. Y de la abundancia de tu corazón es que habla tu boca. Entonces, ¿qué es lo que te abunda en tu corazón para que estés hablando todas esas porquerías, toda esa suciedad? No tiene un corazón limpio, porque el Señor Jesucristo me dice que todo lo malo sale del corazón, que es lo que me contamina a mí. Y la escritura dice en Efesios 4:29 que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que las palabras que salen de tu boca siempre sea para edificar al que me está oyendo, que ayude a las personas que me están oyendo a salir adelante, no a seguirlos hundiendo en la basura por la porquería que sale de mi boca. Entonces, es muy importante que entrelacemos esa relación entre Hebreos 12:14 y Mateo 5:8. Es clarito. Sin santidad
Nadie verá al Señor. Y solamente los que van a ver al Señor, al Dios Todopoderoso, su nombre Jesús, son los que son limpios de corazón, y fuera de eso van a ser doblemente bendecidos, grandemente bendecidos si tú limpias tu corazón. Hay bendición cuando esa amargura que sale de tu corazón ya no está. Cuando esa ira que está en tu corazón ya no está. Cuando esos malos deseos ya no están. Cuando esa envidia ya no está en tu corazón porque lo limpiaste, entonces va a haber una bendición grande para tu vida. ¿Sí estamos entendiendo? Las personas que desean vivir en estrecha comunión con el Señor Jesucristo y verlo cara a cara como yo anhelo, yo creo que tú también, debemos apartarnos de esos intereses egoístas que tenemos en ese corazón enfermo, ¿sí? Son puros deseos egoístas e impíos, o sea, llenos de pecado. Dice la escritura en Mateo 6:33 que debemos buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Todo lo demás va a venir por añadidura. El trabajo, la casa, la ropa, todo lo demás que usted se esmere y se mata todos los días, aún dejando de congregarse, sabiendo que el Señor dice no dejar de congregarse, porque es que tengo que ir a trabajar. No, tengo cosas que pagar. Todos tenemos cosas que pagar. El Señor lo sabe. Pero no dejemos de congregarnos, porque la Escritura dice que busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, porque el Señor ya sabe que tú necesitas el dinero para pagar la cuota, para el médico, para el mercado, para ampliar el negocio, para lo que sea. Y sobre todo, que en tu mente y en tu corazón siempre abunde ayudar a los demás, darle a los demás, darle a los demás, darle a los demás, que muy poco de nosotros lo hacemos. Es un ejercicio que debemos hacer todos los santos días del Señor Jesús. Háganlo. Yo nunca vuelvo y repito y aprovecho, yo no les pido dinero para mí. Saquen de lo que el Señor les da. Usted hizo un negocito bien bonito. ¡Wow! Me gané 1,000 pesitos. Saque un pesito. Dos, el que el Señor le ponga en el corazón de eso, aparte, déselo a un hermano. Cómprele comida, cómprele las llantas del carro que están gastadas. Ayúdele para que monte su propio negocito, cómprele un seguro de vida cuando usted se dé cuenta que si no lo tiene. Tantas cosas que debemos hacer para ayudar a mi prójimo. Eso dice mucho de un corazón apartado para el Señor Jesús. Eso dice mucho de un corazón confiado en el Señor Jesús. Pero no, es que yo no puedo, porque es que yo lo necesito, que tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar, y entonces usted llena de motivos y nunca va a tener cómo darle. El Señor ya sabe qué necesitas tú, pero si tú estás buscando primeramente el reino de Dios, tú entregas, comparte lo que el Señor te da, porque en últimas no es tuyo. Él es el que te da el trabajo o Él es el que te lo quita. Por ambas razones hay que estar agradecidos. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Vámonos a Efesios 1:4. Si ve lo que es tan sencillo entender quién es la roca. No es tan fácil. Es que estoy sobre la roca. La roca
que es Cristo, demanda muchas cosas de ti para mí también. Demanda muchas cosas de nosotros. Gálatas 1:4, desde el 3, y yo quiero hacer énfasis aquí, mis amados. No me cansaré de decirlo. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así no está el original. Así no está el original. El original dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre, el Señor Jesucristo. Porque la escritura afirma de Génesis, Apocalipsis, que el Padre eterno es Jesús. Él es el Dios Todopoderoso. Entonces dice aquí, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. ¿Sí? Se dio Él, no dice se dieron. Porque arriba me están nombrando dos en esa traducción. Pero en la verdadera traducción es uno, por eso dice el original, gracia y paz sean de vosotros, de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual, singular, no plural, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto va conjunto, amarrado a buscar la santidad. Entonces les decía a ustedes que muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nos viene en gana porque nos han enseñado y nos han hecho creer que yo decido en las cosas del Señor, yo soy el que decido. No, mire lo que dice la escritura en Deuteronomio 30:19. Si tú pudieses escoger, hablando espiritualmente, entonces nuestro Señor Jesucristo no sería el Todopoderoso. Entonces el Señor Jesucristo no sería soberano. Soberano significa que está sobre todos. El Todopoderoso significa que Él lo puede sobre todo. No hay nada que se le salga del control. Entonces cuando tú dices, yo decido, te saliste del control de Dios. ¿Sí entiendes? Por eso no hay libre albedrío. De hecho, aquí la escritura me dice, al cielo, Deuteronomio 30:19. No, desde el 15. Venga. Deuteronomio 30:15, si no estoy mal. Sí. Ve lo que dice el Señor. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Él es el que puso delante de mi vida, de tu vida, la vida y el bien son similares. La vida es Cristo, es estar tú bien. La muerte y el mal, fuera de Cristo, maldad. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿No le parece el enunciado que el Señor Jesús hizo cuando dijo, volviendo al hilo conductor, la roca, cuando dice, un hombre que escucha las palabras, mis palabras, y las hace, la compararé con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca? Que vinieron problemas y no lo pudieron tumbar. ¿Por qué? Porque aquí
Esa persona prudente al cual el Señor está haciendo esa comparación es esta persona que entendió que el Señor me mandó que lo ame a Él y que ande en sus caminos. Por eso el Señor dijo que es una persona prudente porque hace lo que el Señor le mandó. Guardó sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos para que viva y sea multiplicado y el Señor lo va a bendecir. 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, o sea, lo compararé con un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Aquí está hablando de lo mismo. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra nosotros, que os puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Él fue el que nos puso ese camino. Él ya nos lo puso. No para que tú lo escojas, sino por rebeldías que te vas por el camino contrario. No porque tienes libre albedrío. Porque el Señor no me da opción de libre albedrío. Él me da la opción que Él me da a escoger. Y aquí lo dice. No me da a escoger. Él me da lo que Él escogió para mí, para mi bien. Dice, a la tierra y a los cielos y a la tierra llamo yo por testigos hoy contra vosotros, que os ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mire lo que sigue. Escoge. Ponte en tu corazón y en tu mente. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor me dijo arriba, yo te mando que me ames, que sigas la vida, porque el Señor Jesús dijo, yo soy la vida, te mando que me ames. No es porque tengamos un Dios dictador, porque Él sabe que hay pecado en ti y en mí, que la mejor manera de poder amar a mi enemigo es amando más al Creador. Que en la medida que ame más a mi creador, voy a amar mejor a mi esposa, a mis hijos. Por eso Él me dice a mí que no ame a mi esposa más que a Él, ni a mis hijos más que a Él, ni ame más mi trabajo que a Él. Que lo amemos más a Él porque es la mejor manera de estar asegurados y no desviarnos hacia la perdición. Es por eso, por ese amor que el Señor te tiene a ti y a mí. No es que tengamos un dictador. Los pensamientos del Señor son más altos que los tuyos. No, no rebajemos a nuestro Creador a mi estatura porque no soy nada, no somos nada sin Él. Él ya nos dio a escoger. Él me dijo, escoge pues la vida, te lo mando. ¿Cuál libre albedrío hay ahí? Si Él ya me dio la orden de escoger la vida. ¿Sí? Dice, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para mí y la prolongación de tus días. Eso es lo que el Señor nos está mandando, mis hermanos. Dentro de 8 días seguimos. Esta mañana dije en la congregación, bueno, este es el último mensaje sobre la roca, como si yo tuviese libre albedrío. Pensé como uno más del mundo, en vez de iniciar diciéndole a la congregación, si es la voluntad del Padre, hoy termino. Pero dije, hoy voy a terminar. Y hoy el Señor me extendió más este mensaje para la honra y la gloria de Él. Así que
No es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Cuando yo empiezo a hacer la voluntad de mi Padre, es una de las llaves claves para estar parado sobre la roca. Es uno de los materiales que necesito en mi casa sobre la roca, que es Cristo. Jesús, el Cristo, es la roca. Así que nos vemos dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Los amo mucho, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Muchas bendiciones para todos.